Buenas tardes, mi nombre es Bielka Bonilla y en esta tarde estaré evaluando los reflejos en el hombre. ¿Y qué son los reflejos? Bueno, los reflejos son respuestas inmediatas, involuntarias y estereotipadas de determinadas zonas de un organismo ante un estímulo específico. Elabora un esquema con relación a la clasificación de los reflejos en el hombre. Los reflejos en el hombre se clasifican en tres: los reflejos superficiales, los reflejos profundos y los reflejos viscerales. Los superficiales se dividen en dos subclasificaciones: los mucosos y los cutáneos. Los mucosos se dividen en tres, que es el conjuntivo o corneal, el faríngeo y el palatar o uvular. Mientras que los cutáneos se dividen en dos: cutáneo abdominal y cutáneo plantar. Los profundos, al igual que los superficiales, tienen su clasificación. Se dividen en miembros superiores y miembros inferiores. Los miembros superiores se dividen en cuatro, que es el bicipital, tricipital, supinador y el cubital. Mientras que los miembros inferiores se dividen en dos, que es el palatar o rotuliano y el arquileo. Los viscerales se dividen en cuatro, que es el fotomotor, acomodación, el consensual y el cutáneo pupilar. Reflejo conjuntivo o corneal. En este tipo de reflejo se procede al toque de la córnea o conjuntiva con un algodón o soplando ligeramente en el ojo abierto. Como podemos ver, la respuesta normal es la oclusión brusca de los párpados. Reflejo faríngeo. Con el baja lengua se produce estimular la pared posterior de la faringe. La respuesta será su contracción. En algunas ocasiones produce sensación de náuseas, como se puede ver en la paciente. Reflejo palatal. Se le indica al paciente que abra la boca ampliamente y se roza con el baja lengua el borde libre del velo del paladar. Se produce la elevación del velo palatino por contracción de los músculos del velo. Reflejo abdominal. Se coloca al paciente en decúbito dorsal relajado. El estímulo desde afuera hacia adentro es con un objeto sobre la pared anterior del abdomen. Se aplica por encima del ombligo o al nivel de este por debajo tanto a un lado como al otro. La respuesta en la contracción de los músculos de la pared abdominal homolateral y el desplazamiento consiguiente del ombligo hacia el lado estimulado. Reflejo plantar. Se estimula con una punta roma que se desplaza por la planta del pie siguiendo su borde externo y luego transversalmente de afuera hacia adentro sobre la piel que cubre la cabeza de los metatarsianos. Se concluye detrás del dedo pulgar. El estímulo debe de ser suave pero firme. Se produce la flexión del dedo pulgar y del resto de los dedos. Reflejo bicipital. Se investiga sobre la cara interna del codo a nivel del tendón del bíceps en su inserción distal en el antebrazo o flexura del codo, percutiendo sobre el dedo pulgar colocado encima de dicha inserción. Este reflejo pone en evidencia la raíz de C5 y C7 del segmento cervical y produce flexión del antebrazo sobre el brazo. Reflejo tricipital. Se busca dejando colgar el antebrazo y percutiendo el tendón del tríceps situado sobre el codo en el olecranon. Este reflejo pone en juego la raíz de C6 y C7. Reflejo supinador, o también conocido como reflejo braquioradial. Se coloca el miembro superior con el antebrazo en semiflexión sobre el brazo, de manera que descanse por el borde cubital del antebrazo sobre la palma de la mano del explorador o sobre las piernas del sujeto. Entonces se percute la apófisis estiloides del radio, por donde pasa el tendón supinador largo. La respuesta principal es la flexión del antebrazo y la respuesta accesoria es supinación y flexión de los dedos. Reflejo patelar o reflejo rotuliano. Al percutir el tendón rotuliano, la pierna se extiende ya que las neuronas motoras alfas dirigen un impulso nervioso al músculo cuádriceps femoral.
El nervio femoral responsable del tal reflejo se extiende por todo el muslo y sus sinasis se encuentran en el nervio espinal lumbar, que es L2 y L4, de la médula espinal. Por tanto, este movimiento es involuntario y responde a una necesidad de regulación automática de los músculos del cuerpo. Reflejo aquileo. Se busca percutiendo el tendón de Aquiles. El paciente se coloca arrodillado o recostado sobre la camilla de exploración y con los pies colgados fuera de la camilla. La extensión del pie sobre la pierna al percutir el tendón de inserción del músculo tríceps de Aquiles, este se integra en los segmentos S1 y S2, utilizando como vías fibras sensitivas y motoras, los cuales estos corresponden al nervio tibial. Reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor se produce cuando la pupila reacciona y se contrae o se dilata como respuesta a un estímulo lumínico. Este arco reflejo gestionado por el sistema nervioso autónomo nos sirve para controlar que la cantidad de luz a la que se exponen nuestros ojos es la llamada adecuada, de modo que se evite una sobreexposición o un deslumbramiento. En personas sanas, el aumento del diámetro de la pupila se conoce con el nombre de midriasis y es una reacción normal que se produce cuando hay poca luz o penumbra. Al contrario, la contracción pupilar se denomina miosis y ocurre cuando hay un aumento de la luminosidad. El reflejo fotomotor y el consecuente cambio del tamaño de las pupilas es bilateral y se produce de forma simultánea en ambos ojos cuando alguno de ellos recibe el estímulo lumínico. No obstante, recibe el nombre de reflejo fotomotor directo cuando se contrae la pupila en el ojo que recibe el estímulo. Reflejo de acomodación cercana o de acomodación de convergencia. Es un autorreflejo del ojo, siendo este el responsable del enfoque de objetos cercanos, luego de observar objetos distantes y viceversa, y que corresponde a cambios coordinados en la convergencia, forma del cristalino y tamaño de la pupila. Este depende del nervio craneal, rama aferente del reflejo, centros superiores y de los nervios craneales 3. Un objeto cercano, por ejemplo, el monitor de la computadora, parece grande en el campo de visión y el ojo recibe la luz desde ángulos amplios. Al mover el foco de un lejano objeto cercano, los ojos convergen. El músculo ciliar se contrae haciendo al cristalino más converso, acordando su distancia focal. Reflejo consensual. Es cualquier tipo de reflejo observado en un lado del cuerpo cuando el otro lado ha sido estimulado. Este reflejo se evidencia principalmente en el proceso de la contracción de la pupila de ambos ojos al iluminar únicamente uno de ellos. La respuesta pupilar a la luz es la reducción en el tamaño de la pupila al iluminar al ojo de forma directa. Este es el estímulo más común aplicado para la contracción del orificio situado en el centro del iris. Al proceso de contracción de ambas pupilas de forma uniforme, cuando el estímulo se genera en un solo ojo, se le conoce como el reflejo consensual. El reflejo consensual es importante para determinar si existe un daño neurológico o en el sistema nervioso central. Si la contracción de las pupilas sucede de manera desigual, se puede concluir que hay un daño en los nervios craneales del paciente. De igual forma, el reflejo consensual puede ayudar a determinar si existen daños en la retina o los nervios oculomotores. Existen varias pruebas y estímulos de luz que pueden ser utilizados para evidenciar la reacción normal del reflejo consensual en ambas pupilas. Esas pruebas incluyen la iluminación gradual de una habitación, la aplicación directa de la luz sobre uno de los dos ojos o de la prueba de la luz oscilante.
El reflejo consensual es diferente al reflejo fotomotor, siendo este el último el que tiene lugar en el ojo en el que es aplicado el estímulo de la luz directamente y cuyo efecto también es la contracción de la pupila. ¿Cómo se produce el reflejo consensual? El tamaño de la pupila está determinado por la interacción del sistema nervioso simpático y el parasimpático, los cuales van conectados al iris. Esos sistemas son controlados por el sistema nervioso central, el cual envía señales al cerebro influenciadas por numerosos factores como son la iluminación, la distancia de observación, estado de vigilancia y el estado cognitivo. Curiosidades. Cuando una persona reacciona con rapidez ante una situación imprevista, se dice que tiene muchos reflejos, pero estos son más bien una muestra de intelectualidad, de atención y decisión, y no tienen nada que ver con los verdaderos actos reflejos, que son reacciones físicas que todos experimentamos, ¿no?, independientemente de nuestra capacidad intelectual, indica el Dr. Juan Gilbert, catedrático de farmacología y director del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cádiz, en España, Madrid. En el hombre, casi todas las acciones son voluntarias porque exigen pensamiento consciente y decisión, pero también existen otras automáticas que pueden ser de dos clases. Acciones autónomas de los órganos internos. El sistema nervioso autónomo mantiene y dirige las funciones esenciales que nos permiten vivir. La sangre fluye por las venas y arterias, los pulmones bombean aire. El cuerpo humano es un mecanismo rítmico. Por ejemplo, el corazón late cerca de 70 veces cada minuto y durante este tiempo inspiramos y expiramos entre 12 y 15 veces. Nuestras pupilas pueden dilatarse hasta un 30% al ver una persona que nos atrae. Actos reflejos son reacciones automáticas e inmediatas que se realizan sin control, como el parpadeo, la erección y el rubor, y que suelen tener una duración corta. Los hay incondicionalmente, como el rotuliano, que son innatos, se realizan incluso en el vientre materno y nos acompañan toda la vida, y condicionados, segregan saliva al oler la comida, que son aprendidos, y es importante saber que en estos términos jurídicos que se dicen que no hay acción penal si hay acto reflejo, porque se considera que no existe margen de decisión. Podría ser el caso de una lesión causada por un cazador cuyo arma se dispararse al estornudar. Según Pilar Gómez Pavón, profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, son situaciones fortuitas y en caso de denuncia el juez puede pedir un peritaje médico para que se asegure si es un acto reflejo o no. Las respuestas proporcionadas, en todo caso, ninguna de estas acciones se realizan porque sí. De hecho, todas ellas tienen misiones muy concretas. La protección, estas actúan como sistema de alarma ante un estímulo agresivo y sirven como la defensa ante el dolor. Los cambios de temperatura o las alteraciones respiratorias, afirma el Dr. Juan Gilbert, así cuando inhalamos partículas que excitan los receptores sensoriales de la nariz, se produce un estornudo, y cuando hay un cambio de temperatura se pone en marcha el sudor. Si hace demasiado calor o los escalofríos, si hace frío, aunque los reflejos para evitar el dolor tienen preferencia. Por ejemplo, si mientras nos estamos rascando recibimos un golpe en una pierna, el rascado cesa y es reemplazado inmediatamente por un reflejo de flexión de esa extremidad. Un pequeño susto puede sincronizar los mecanismos de respiración y ayudar así a eliminar el hipo. Las respuestas a las emociones es el caso del llanto al sentir pena o de la carne de gallina. Cuando tenemos miedo, explica el Dr. Juan Gilbert, aquí influye la personalidad y circunstancias según el doctor. Hay personas que manifiestan actos reflejos como el rubor o el llanto, de forma exagerada, en situaciones ante circunstancias que no están muy justificadas. En estos casos es posible que exista un trastorno afectivo, como la fobia social, aunque también depende de la cultura. Si un occidental ve a un indígena desnudo, puede sonrojarse o sentir impulsos sexuales, mientras que el nativo, al considerar el desnudo como algo natural, también se podrían representar en manera de acción
en los reflejos en el hombre lo que es el picor, el lagrimeo, el estornudo, el rubor, el hipo, la carne de gallina, la salivación y los calambres.